Soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada. Él fue un hombre estudioso, un buen padre y esposo, un respetado miembro del Partido Comunista, pero bajo la fachada de ser un buen hombre se escondía un monstruo. Esta es la historia de Andrei Romanovich Chikatilo, o también conocido como el Destripador Rojo. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una aldea de Ucrania llamada Yablonnoy. Para esa época, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Su vida estuvo marcada por los traumas que le tocó vivir para aquella época, como la guerra, donde el ejército alemán había invadido Ucrania y se veían constantes bombardeos a la población, dejando a muchos muertos que se podían ver en las calles. La escasez de alimentos se sumaba al problema debido a lo que estaba aconteciendo. Se cree que su madre fue violada por estos soldados invasores, donde él presenciaría tan despreciable acto. Su madre le contaba la historia de que ella tendría otro hijo. Había fallecido en la hambruna de lo que nosotros conocemos como el Holodomor o el Holocausto ucraniano. Pero eso no es todo. El hermano mayor de Chikatilo, al fallecer, fue devorado por sus vecinos. No se puede confirmar si en verdad existió un primer hijo y tuvo tan cruel destino, o tan solo era una historia para que el pequeño se supiera comportar. Aún así, Chikatilo quedaría marcado con un trauma. El padre de Chikatilo servía para el Ejército Rojo, combatiendo como un soldado más para la guerra. Fue capturado por el ejército alemán y cuando fue puesto en libertad, en vez de recibir una condecoración, fue tildado de traidor. Ese era el destino de todo aquel que fue capturado, ya que Stalin creía que por ser prisionero de guerra pasaba información secreta de la nación. Durante su juventud, constantemente se sentía humillado porque tenía impotencia sexual. Una de las novias que él tuvo lo dejó por este suceso, y para colmo, estuvo en boca de las mismas personas de su generación por ese problema. Desde luego, Chikatilo se sentía humillado por esto. Se iría de su lugar de origen para buscar nuevas oportunidades y mudándose a Moscú, intentaría ingresar a la universidad a estudiar Derecho, pero no pasó el examen de admisión. En 1963 vivía en Oblast, provincia de Rostov, y en ese lugar se casó con una amiga de su hermana y llegó a tener 2 hijos. Si bien tenía impotencia sexual, pero este matrimonio se las arregló para que ella quedara embarazada. A pesar de todos estos problemas, a lo largo de su vida, él decidió salir adelante y obtuvo varios títulos universitarios que más adelante le servirían para ser docente. A inicio de los 70 era un profesor de instituto, sin embargo, no era respetado por sus estudiantes. Además veía las relaciones de los jóvenes como algo que no era justo para él, enojándose por no poder disfrutar de la sexualidad.
Se dice que tuvo conductas inadecuadas con sus estudiantes. Se paseaba por los corredores del instituto para espiar a las mujeres menores en ropa interior y aprovechaba para manosearse. Luego fue despedido por la mala conducta sexual que este hombre tenía con sus alumnos. Como el caso nunca se hizo público, pudo mudarse a una localidad cercana y realizar una nueva vida, consiguiendo otro trabajo en un centro de formación. Se compra una pequeña y deteriorada casa a escondidas de su esposa en barrios marginados, y a partir de aquí se desatarían los bajos instintos de esta bestia. Era diciembre de 1978. Encontró a una niña de 9 años en la estación de trenes. Logró convencerla de que fuera a su casa y una vez allí intenta acceder carnalmente. En un intento de forcejeo y después de violentarla, él siente que todo lo que ocurre lo llena de emoción. Coge su cuchillo y la apuñala en el estómago. Y con cada puñalada siente más deseo sexual, y es así como él se da cuenta que para excitarse no eran necesarias las caricias con una pareja. Lo que lo motivaba sexualmente era agredir a su víctima. Después de haberla mutilado, siente que debe seguir con los ojos. Procede a arrancárselos como si se tratara de un trofeo, y ese sería su sello personal. Los oficiales, al investigar el caso, se dieron cuenta que había rastros de sangre fuera de la casa de Chikatilo. Sin embargo, al ser un miembro del Partido Comunista y no tener antecedentes, lo liberaron de sospechas. Eso asustaría al asesino y se quedó quieto por un tiempo. Para 1981, Chikatilo había cambiado de trabajo, donde se convirtió en supervisor de suministros en una fábrica. Este trabajo lo llevaría a recorrer muchos lugares, y en un día de septiembre del mismo año encontró en la estación de trenes una prostituta de 17 años. Al contratar su servicio, la lleva a una región boscosa y al tratar de estar en el acto con ella, de nuevo sufre de su impotencia. En algunos sitios de internet se dice, ella se burló al ver que no reaccionaba sexualmente, así que él la estranguló y comienza a mutilarla. Le corta los pezones y se los come. Comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. El cuerpo sería encontrado con un mordisco en la garganta. Con esta sería la segunda víctima que lleva. Desde luego, esos actos tan horribles le causaría el placer que tuvo en su primera vez. Para el año de 1984 ya habían 24 víctimas bajo el mismo modus operandi, niños, niñas o jóvenes. Los cuerpos eran hallados cerca del río y de rutas de transporte. Por ende, el homicida debe movilizarse. En el transporte público, la policía alarmada comienza a interrogar a todo aquel que fuera sospechoso, y fue así como dieron con el paradero de este hombre. Chikatilo fue seguido por detectives, donde se veía que frecuentaba o seguía mujeres. Fue detenido cuando estaba tocando a una prostituta en un lugar solitario. Se le encuentra en su portafolio una soga, cuchillos y vaselina, y después de una larga detención e interrogatorio lo descartaron como sospechoso, debido a que no encajaba con el perfil que buscaban. La fachada de ser un buen padre y esposo, además de ser miembro del Partido Comunista, esto lo habría salvado. Además, la suerte también estaba de su lado. Por lo general, en los laboratorios se tomaban muestras de sangre para analizarla con la esperma, pero el nivel de la ciencia era tan nefasto en la Unión Soviética que las muestras se perdían. Los agentes no han podido atrapar al asesino y depredador sexual. Los cuerpos que se habían encontrado en el transcurso del tiempo seguían teniendo la marca personal de Chikatilo, como la mutilación,
violación, y en algunos casos se les notaba a las víctimas que con los dientes les habían arrancado parte de su cuerpo. Para noviembre de ese mismo año, un policía vio a un hombre salir de un bosque. Llevaba su mejilla manchada de sangre, una mano vendada, lo cual podría representar que lleva un corte profundo. Posteriormente se limpia la ropa con agua de un vertedero. El oficial pide la identificación del hombre, pero no tenía motivo suficiente para detenerlo. Sin embargo, deja reporte de lo que se presenció. Una persona encuentra el cuerpo por los alrededores por donde fue visto a Chikatilo. Inmediatamente la policía comienza a buscar los reportes de las últimas horas. Finalmente, el hombre fue detenido. Al principio, él negaba su culpabilidad. La policía sospechaba que era responsable de más de 30 casos de asesinato y violación en los 12 años que llevaban en la investigación. Los agentes debían buscar pruebas y que Chikatilo confesara antes de que se completen 10 días. De lo contrario, sería liberado. Y gracias al psiquiatra Bukanovski, logró que confesara. Chikatilo confesaría que habían más víctimas que en un principio no le atribuía a la policía, confirmadas, 31 mujeres y 22 hombres, entre niños, niñas o jóvenes. Colaboró con los agentes para dar todos los detalles de sus crímenes, explicando cómo seleccionaba a sus víctimas, demostrando con la ayuda de un maniquí cómo los cortaba y qué les hacía. Condujo a los detectives a los lugares aleatorios donde yacían los restos de las víctimas que había enterrado. Negaba haber cometido actos de canibalismo, solo decía que a algunas víctimas les arrancaba el útero o los testículos con la boca, pero no se los comía. En 1992, este hombre fue llevado a la corte de Rostov, donde pasaría su juicio dentro de una jaula. En este juicio asistieron las familias de las víctimas, donde se podía apreciar la angustia y el odio por Chikatilo. Querían tomarse la justicia por mano propia. Él, en un acto de responder al público que lo estaba agraviando, se baja los pantalones para ofenderlos. Pero este hombre era muy astuto. Quería demostrar que tenía problemas psicológicos y así cambiar la condena que lo espera. En la Unión Soviética es común que se ejecute a quienes cometan este tipo de actos. Tan solo buscaba ser internado. Los abogados tenían prohibido defender al acusado, así que lo que él buscaba fue un fracaso. Además, los psiquiatras creían que era un hombre muy cuerdo, muy inteligente, donde buscaría manipular el veredicto final. Pero como él había demostrado ser capaz de controlarse en los asesinatos, se le consideró una persona sana y desde luego apto para recibir la sentencia. El 15 de febrero de 1994 recibió su sentencia en un cuarto cerrado, donde lo ejecutarían recibiendo un disparo en la cabeza. Sin más que decir, me despido. Espero encontrarlos de nuevo en el próximo video. Dale like, comenta, suscríbete y comparte con tus amigos. Les habla Sam Stone deseándole lo mejor. Y recuerda, esto es Caja de Recuerdos.